Siempre los domingos son días especiales, los cuales hemos dedicado nosotros para buscar a Dios, aunque enseñamos que a Dios se le busca todos los días. Pero un día que apartamos especialmente para adorarle, para junto como iglesia, como cuerpo, llevar delante de Él nuestra gratitud. Eso es lo que nos motiva a estar acá, ¿verdad? Adorando a Dios, como familia, en lo personal, y pues con un corazón siempre agradecido. Esta semana hemos tenido la visita de el licenciado Adauri Granados, pastor también, que nos trajo mucha riqueza en la enseñanza acerca de lo que es la sanidad interna, lo interior de nosotros, los sentimientos, el alma. Estuvimos también ayer sábado tratando otro tema con los hombres que fue muy enriquecedor, y el día de hoy él quiere culminar cerrando este tiempo en la iglesia con un tema que Dios le puso en su corazón. Así es que quiero que le demos un aplauso al Señor por la vida de Adauri. Y pasa adelante, Adauri. El tiempo es todo tuyo. Dios te bendiga. Después de la prédica. Bendecido día. ¿Tienen frío? Yo sí, solo que el calor no me deja sentirlo. Qué gusto verles. A algunos ya creo que están cansados de verme esta semana por acá. Vamos a culminar esta semana de sanidad interior con un tema que de alguna manera, me recuerdo que ya hablé algo de este tema hace unos años aquí con ustedes antes de pandemia, y el pastor seguramente ha retocado y ha rematado este tema, pero es un tema que todos los días tenemos que constantemente enfrentar. Alguien dijo, y de ahí otros lo replicaron, hasta yo lo he replicado, pero me he quedado pensando hace un tiempo que ya no lo debo decir así hasta no comprobarlo. Aunque lo que dicen tiene razón, tiene lógica, está bien sustentado, pero tengo que comprobar con números y todo. Y es esta frase, que se dice que en la Biblia hay 365 afirmaciones de no temas. Y la idea es que cada día tengo que repetirme la frase para no tener temor ese día. Bueno, no sé si son 365, a eso voy. Tengo que agarrar la Biblia desde Génesis 1 hasta el Apocalipsis 22, y empezar a revisar en dónde están los textos que dicen no temas, o sus derivados. Tal vez no sean los 365, pero hay muchas frases de la Biblia acerca de eso. Estoy sintiendo que hay un rebote aquí de sonido. ¿Lo sienten ustedes? Le voy a pedir por favor a los de sonido que, no sé, verifiquen eso, pero si levanto un poco la voz hay un golpe de sonido. Y que me diera un poquito más de bajo, porque yo creo que hasta yo mismo no me aguanto la voz. Imagínense ustedes, pobrecitos. Muy bien, quiero hacer una pregunta para ustedes. Y la pregunta que tengo es, ¿cuántas cosas habrías logrado tú si no tuvieras miedo? ¿Cuántas cosas, cuántas metas habrías logrado ya si no tuvieras miedo? Porque el miedo o el temor que, mire, los psicólogos son muy finos en ese aspecto. Mi esposa es muy puntual, muy así, me dice, mira, miedo y temor no es lo mismo. Yo le digo, ajá, sí, pero como yo no soy graduado en psicología, sí conozco algo de eso, pero para mí es lo mismo. No, es que fíjate que miedo y temor no es lo mismo. Bueno, entonces voy a agarrar el texto bíblico y dice temor. Voy a agarrar la palabra temor y lo voy a usar. No temas. ¿Puede repetir conmigo? No temas. Otra vez, no temas. Repitámoslo 5 veces. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Levante una de sus manos, si alguien está cerca, y póngalo en el hombro del vecino, muévalo un poquito y dile, no temas,
Si alguien está delante de ti, muévelo un poquito, empújalo y dile, no temas. Y si nadie se acercó a usted, porque le han de tener temor, entonces usted levante su mano y diga, no tengo que tener temor. Pero lo cierto es que vivimos con ello. Yo aprendí varias cosas sobre el temor. Como le digo, algunas cosas ya las he compartido aquí. Pero el temor nace, crece, se reproduce y muere conmigo. El temor es parte del chip con que fue hecho. O sea, usted viene con eso y yo también, y ahí está. El temor no se puede echar fuera, como un espíritu inmundo. Él viene, lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero el temor no se puede echar fuera. Con el temor hay que negociar. Con el temor hay que trabajar. Y haga conmigo lo siguiente. Quiero ver sus manos. ¿Están listos? Haga así. Con el temor. Varios no creen esto. Bueno, es su problema. Con el temor hay que minimizarlo. Hay que apacharlo. Y luego, si alguien se despilas, dice, ahí. Es decir, no se va a ir, pero tengo que trabajar con él para dejarlo abajo. Ya se los resumí, ya se puede dormir, ya se puede ir. Ya agarró la onda del mensaje. Pero si alguien quiere quedarse para aprender más, pilas. Esa es la esencia. El temor entonces es un amigo o un enemigo, depende de cómo usted lo enfrente. Porque algunos dicen que el temor tiene la parte buena de que nos acelera, nos pone pilas y nos hace hacer cosas, ¿verdad? Porque estamos atentos, nos da miedo a algo y ahí vamos. Pero el temor en general es un estado emocional y un estado que hasta tiene que ver con lo espiritual, hoy lo vamos a ver. Y las personas viven en ese temor, pero no se dan cuenta, no saben que es un temor, pero viven en él, porque así piensan. El temor es mutante, va cambiando. No es lo mismo tener un miedo a los 5 años, porque le agarró un miedo al niño, porque se quedó solo, a tener miedo a los 15. A los 15 generalmente la mayoría de los muchachos no tiene miedo, aunque algunos dicen que sí, y es cierto, pero la mayoría de los adolescentes no agarra la onda, que es un temor. Luego vienen las épocas de productividad y uno ya tiene otros temores. Viene la época de la adultez, hay otros temores. Y luego viene la época de la senectud, la tercera edad, y vienen otros temores. Y estamos manejándolos, ahí van. Tenemos que aprender de ellos. Entonces, el temor, yo lo puedo ejemplificar de esta manera, ya lo he dicho aquí en alguna oportunidad, sé que no es nuevo. El temor es como una neblina, así lo ilustro yo. Es como una neblina, y los expertos en neblina están aquí. Ya saben qué significa neblina en la carretera o neblina cada rato por acá en esta bella tierra. Ya después de 24 años de estar viajando a Cobán por causas del ministerio, ya sé qué es neblina en la carretera. ¿Quién de ustedes ha estado a las 11 de la noche por allá por Purulá o las montañas ahí de Purulá y viene la lluvia y le cae una gran neblina y bajo la lluvia? ¿Quién ha tenido esa experiencia? ¿Varios? ¿Sí? ¿Cómo se siente rico eso, verdad? ¡Ja! Le agarra a uno una cosa, un flick, y usted es muy pilas, usted puede ser un campeón de NASCAR y de rallies, pero allí, si usted se la lleva de temerario, puede parar encunetado. Porque la neblina es así, que necesitamos una potente luz que arroje sobre la neblina para que se vaya abriendo campo, y aún así tiene uno que ir con cuidado. La neblina es así. Entonces, cuando usted mire la neblina, diga, así es el temor. El temor es como una nube que se cae sobre mí, sobre mi mente, sobre mi forma de ver las cosas. No me deja ver con claridad. Las cosas no las veo claras cuando tengo miedo, cuando tengo temor. Entonces, tenemos que disiparlas con una luz poderosa. ¿Está conmigo? ¿Va conmigo en esto? El temor tenemos que disiparlo con una luz. El temor nos rodea como la neblina. ¿Usted ha tocado la neblina alguna vez? No, la neblina no se puede tocar. Es imposible, pero bien que nos paraliza. No es palpable, ¿verdad? No se siente, pero bien que lo paraliza a uno, lo detiene, lo lleva a una vuelta de rueda. Entonces, los temores en el ser humano hacen lo mismo, no podemos tocarlos,
pero bien que nos paralizan, bien que nos detienen en la vida. Entonces nos rodean. ¿Qué tenemos que hacer? Disiparlos con una luz poderosa. Entonces, cuando vi esto, dije, ¿qué más luz que la palabra de Dios? Porque ella es lámpara en mi camino, ¿sí? Entonces dije, ¿qué más poderosa luz que la palabra de Dios para el creyente? Y me quedé pensando en lo siguiente: todos los seres humanos vamos a experimentar y experimentaremos el temor. Todos. ¿Cuántos dije? Todos. ¿El creyente evangélico está metido? Sí, es un ser humano. Voltea a ver al vecino, tiene cara de marciano, pero es ser humano. Sí, todos los seres humanos experimentamos temor, y el hecho de que seamos creyentes evangélicos no nos exime de eso. Pero, diga conmigo, pero, tenemos la palabra. Quien con una luz se pierde, dice. El que está en obscuridad con una luz chiquita ya es rey, ya tiene una guía. Entonces dice uno, bueno, si la palabra de Dios es luz y la luz disipa el temor, ¿qué tengo que hacer? Leerla, estudiarla, creerla, vivirla. Pero, después de cuántos años de estar en el Evangelio, yo mismo me doy cuenta de que muchas veces estoy encajonado en un temor, aunque conozca la Biblia. Muchas veces me paralizan ciertas acciones, ciertas cosas que pienso, aunque conozco la palabra de Dios un poquito, solamente un poquito. Y entonces digo, Señor, ¿pero por qué? Si siendo tu hijo, conociendo de tu palabra, utilizándola, me invade ciertos temores. Entonces me doy cuenta que ocurren varias cosas. Una, no estoy usándola todo el tiempo, la palabra de Dios. Me olvido de que la palabra es baluarte y luz, y caigo en mis temores. Me doy cuenta, por ejemplo, lo pesado que es lo que me enseñaron mis padres, lo que aprendí de mis abuelos, de la raigambre que tengo de las generaciones anteriores. Pesa mucho sobre mí. Y batalla con la Biblia, porque la Biblia dice, pero resulta que mi papá dijo, que mi mamá me enseñó. La Biblia dice, sí, pero mis abuelos enseñaron tal cosa. Y la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pero yo estoy viendo cada cosa que está ocurriendo. Entonces tengo una batalla tremenda. Bien, entonces, ¿qué hemos dicho en estos 10, 15 minutos que estoy por acá? Hemos dicho que el temor vive, nace, se reproduce y muere conmigo, que es parte de mi ADN, es parte del chip que tengo, que no lo puedo echar fuera, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y que es una tarea diaria, que es una tarea de toda la vida, y que el temor es mutante, va cambiando. Yo tengo que hacer pilas para identificarlo. Se manifiesta de varias caras, de varias maneras. Pero quiero llevarlos a unos textos reconfortantes de la palabra del Señor esta mañana. Digo reconfortantes porque nos dan promesas. Así que vamos a empezar entonces con el primero de los textos. Para los malacostumbrados que tienen solo para leer allí y no trabajar su Biblia, pues ahí les van a poner el texto. Doy gracias a Dios por el calor, porque ya al fin le puedo echar la culpa al calor, que usted se va a dormir, y no a que yo predico así, que duermo a la gente. Entonces, si usted ve que alguien se duerme, diga, pobrecito, es el calor, no es el predicador. Salmo 34. Dice el salmista, mire qué texto tan precioso. Dice, bendeciré al Señor, a Jehová, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, es una persona que adora a Dios, es un adorador. Usted dijo, yo quiero ser un adorador. Eso es cantarlo, pero vivirlo es otra historia. Hoy, a propósito, muchachos, gracias por esos cantos. Esos cantos retro, buena onda, me llegan. Los cantos son retro y la predicación es retro también, muchachos. Así que ahí estamos. Gracias. Dice el texto que hay un adorador en mí. Y dice el Señor, en Jehová se gloriará mi alma.
Lo oirán los mansos, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es tener paz en medio de la tormenta. ¿Ha cantado usted esa canción? Paz en medio de la tormenta. Entonces, el que tiene paz en medio de la tormenta, tiene mansedumbre. Está en la gran tormenta, pero él anda ahí en paz. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego la orden: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hasta el momento, el salmista pinta como un gran creyente que no tiene problemas. ¿Verdad que sí? Esos textos hablan de un creyente que está extasiado, lleno de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Ese creyente vino a renuevo el domingo en la mañana a cantarle al Señor. ¿Sí? El capítulo 34, 1 y 2 pinta a un creyente que está adorando a Dios, que dice: adoremos a Dios, levantemos nuestras manos, glorifiquemos el nombre del Señor. Como que pinta que ese es un buen creyente que no tiene problemas. Pero el siguiente dice, versículo 4, es el mismo creyente, no se confunda. Busqué al Señor y Él me oyó. Ah, es un hombre de oración, es una mujer de oración. Pero, dice el texto, y me libró de todos mis temores. Ese creyente que aparentemente la vida es color de rosa para él, aparentemente la cosa es adoración, gloria a tu nombre, santo es el Señor. ¿Sí? Dice aquí, ¿cómo está, hermano? Aquí bendecido y en victoria. Clásico de los creyentes, bendecido y en victoria. Y está ahí adorando a Dios un domingo en la mañana y dice: gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. E invita a otro, engrandece al Señor, adora al Señor. No estoy diciendo que es un hipócrita, está ahí adorando a Dios. Es el mismo que ora, que se mete de rodillas con Dios. Pero ¿sabe? Con ese creyente existe algo normal. También tiene temores. También tiene temores. Bueno, de hecho, ahí hay un principio para batallar con el temor. ¿Cuál sería? La alabanza, la adoración en medio del problema. Tiene un problema, tiene una situación difícil. Yo le recomiendo que alabe a Dios, aunque no entienda qué está pasando. Usted tiene una aflicción, yo le animo. Saque unas alabanzas, póngalas fuerte ahí y empieza a cantarle al Señor con sus lágrimas ahí. Pues van a ser lágrimas de ansiedad y de tristeza, en fin. Pero alábenlo al Señor. Algo hace Dios, es como un bálsamo la adoración. Pero no lo es todo la adoración. Por ahí es un buen punto. Dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tiene temores? Sí, yo le recomiendo que ore, porque así dice el texto. ¿Qué hizo este hombre lleno de temores? Adoró y oró. Son buenas herramientas espirituales. ¿Cuáles son? La lectura de la palabra y la oración. La adoración y la oración. Es eso. Porque dice: busqué al Señor, o sea, búsqueda de Dios. Se metió con Dios, hay intimidad con Dios. ¿Batalla con temores? Sí, porque es ser humano, está metido en esta tierra. Yo le animo a que utilice las herramientas espirituales. ¿Cuáles son, según este texto? La adoración, la oración. Son buenas herramientas del creyente que le van a ayudar a mitigar, a batallar con un temor. Hay más. ¿Quieren saber más? Conmigo, sí. Yo sé que usted lo conoce, pero vamos a repasarlo un poco. Entonces, dice: me libró de todos mis temores. Y dice temores porque es plural, ¿verdad? Hay muchos temores. Lamentablemente ya se me terminaron el material que escribí sobre temores. La vez pasada tuvimos una pequeña enseñanza aquí de temores, hace unos, 2 años por acá, creo, y tuvimos un material específico solo para hablar sobre los temores. Traje algunos, pero en estas reuniones que tuvimos, pues alguno se puso pilas y se los llevó. La próxima de repente traigo más. Pero dicen los estudiosos del ser humano, los psicólogos, los psiquiatras, etcétera, que hay muchos tipos de temor, o facetas del temor. Algunos hablan de 17, 19, hasta 21 tipos de temor. Yo los resumí en 13 tipos de temor.
y los psicólogos más o menos andan por ahí. Dicen que existen temores para cada gusto, para cada sabor y manera. O sea, hay de todo. Está el temor al fracaso, el temor a la muerte, el temor a la economía. No es que le tengan miedo a un billete de 100, sino que a que le falte el billete de 100 en la bolsa. El temor a la enfermedad, el temor a la muerte, el temor al qué dirán. Es interesante ese temor. Y así cada uno de esos temores nos bombardean constantemente. Así que sí, hay una serie de temores que se manifiestan en la vida. ¿Y qué dice el texto? Léalo ahí. Dice, y dice el texto, y me libró de algunos, de los más importantes, de todos. Diga conmigo, todos. Todos esos temores se van en la misma canasta. Todos. Y usted se me queda viendo y dice, ¿pero será cierto? ¿Pero cómo? ¿Cómo se logra eso? Y dice, me libró. Es decir, la idea es que ese temor ya no me tiene amarrado, ya no me tiene prisionero. No significa que lo expulsé y lo eché fuera, como dijimos antes, ¿verdad? No, yo me libré del temor, ya no me domina. Lo tengo ahí, yo lo voy a dominar a él. Es una batalla emocional, mental y espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me libro de todos mis temores? ¿Cómo lo hago? Hay maneras de hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que le interesa saberlo, así que procure decir, bueno, voy a tratar de agarrarle la onda a este hermano, a ver qué dice. Bueno, en primer lugar, agarre la onda ahí y escriba lo que pueda de estas cosas. En orden, tal vez no tanto, pero ahí va, porque todo lo que le voy a decir no tiene un orden de importancia, sino todo importa. Dice el libro del el profeta Oseas en su libro, el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice allí, el pueblo perece por falta de, ¿qué? Conocimiento. Falta del conocimiento del Señor y de las cosas. Entonces, número uno, me ayuda a batallar los temores si dejo ser un ignorante. Le volteé a ver al vecino, por favor, ayúdeme a predicar. Dile, ya no seas ignorante. En el buen sentido, ¿verdad? Ya no ignores estas cosas. Ya no ignores estas cosas. Tienes que conocer de esto. Para que cuando tú salgas de esta mañana de aquí, digas, ya conozco eso. No soy ignorante del tema. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿en dónde crecen los temores en el ser humano? Cuando el ser humano desconoce que eso pasa. Piensa que eso no tiene solución. Piensa que eso lo va a ahogar, que no hay salida. Pero se supone que yo tengo que tener información al respecto. Se supone que yo debo saber algo al respecto. Es que mire, yo no fui a la escuela. Es que yo no fui a la universidad. Qué triste que no fue, lástima, pero no es excusa. Yo puedo aprender. Para eso vino a la iglesia. Aquí algo tenemos que aprender. ¿Sí? Algo. Tenemos que ser mejores, digo yo. ¿O no? Porque yo estoy entendido de que las predicaciones, las enseñanzas, deben de hacernos conocer más cosas y ser mejores cada día. Al menos eso es mi anhelo, de que las prédicas, las enseñanzas sirvan para algo, no solo para entretener a la gente, para darles una pomadita en su corazón y le diga, váyase. No, tiene que servir para algo, para que seamos mejores, que tengamos herramientas para vivir la vida que está allá afuera. Entonces, fiel a eso, tenemos que enseñar cómo se hacen las cosas. Y se supone entonces que el enemigo le encanta que usted y yo seamos ignorantes. A él le encanta que usted y yo ignoremos estas cosas. Entonces, primer punto, dejar de ser ignorante. Conocer. Es más, yo le animo a que lea. Busque, lea, investigue.
Hay mucho libro con un enfoque cristiano bíblico que le va a enseñar cómo batallar con las emociones, cómo batallar con los temores, cómo batallar con tantas dificultades y circunstancias. Y hay uno que otro libro científico que no necesariamente es de corte evangélico, pero son buenos, que nos pueden ayudar. Pero hay que leer, ¿sí? Dígale al vecino, mejor no le diga nada porque no va a hacer caso. Él no va a hacer caso. Mejor haga caso usted. Lea. Procure investigar. Porque es ahí donde nos ayudamos a salir, ¿verdad? De estas ignorancias que tenemos. Y para variar, lea la Biblia, digo yo. Pues mínimo, lea la Biblia. Pero de ahí busque ayuda en otros estudiosos del tema. Entonces, número 1. Dejar la ignorancia de lado. Tengo que aprender a conocerme. A conocer, no solo del Señor y su palabra, conocerme. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué pienso como pienso? Muchos factores tienen que ver con cómo fuimos educados en nuestra casa. No todos tienen los mismos impactos del temor. Algunos es más fácil salir de ellos y otros no. Tienen mucho que ver con lo que vimos en nuestra casa. Por ejemplo, yo le voy a decir algo. Cuando yo quiero hacer un negocio, me entra el temor y me habla, vas a fracasar. No vas a poder hacer eso. Y cuando yo empiezo a indagar por qué me viene ese pensamiento, no solo le echo la culpa al diablo, ¿verdad? Ay, diablo mentiroso. En fin, le echo la culpa al diablo. Muchas veces le eché la culpa al diablo. El diablo me estaba tirando una mentira aquí, es un diablo mentiroso. Pero después me di cuenta que con este oído le oía al diablo, pero con el otro oído tenía otra voz que me hablaba. La voz de mi papá. Y no es que él me haya sentado y me haya dicho, hijo, te voy a dar una cátedra. No, te voy a dar no. Yo miraba a mi papá, cómo él enfrentaba un negocio y el miedo que le tenía a entrarle a un negocio. En un momento dado fracasaba en un negocio y yo lo miraba a él que se levantaba y decía, ¿será que hago el siguiente? No lo hablaba conmigo, no se sentaba en la mesa a hablar, pero yo lo veía a él, cómo actuaba, cómo era. Entonces cuando yo quise hacer algún negocio, escuchaba la voz del diablo que decía, no puedes, sos aquí, sos allá. Pero también escuchaba la voz de mi papá que decía, vas a fracasar. Mejor anda a buscar una empresa y hacete empleado de esa empresa y ahí estás, a la segura. Y tercero, hoy no está mi esposa, voy a hablar mal de ella. A propósito, les envío un saludo, espera pronto verles cuando vengamos por acá la siguiente vez. Y mi esposa me dice, no nos metamos a negocios, nos va a ir mal. Mejor busquemos un trabajo formal. Nunca quiso meterse a negocio. Ahora, entiendo que no todos somos para los negocios, eso es lógico, ¿verdad? Eso es lógico. Yo entendí, tal vez no sé para los negocios, lo acepto, está bien. Ella me dice, yo no sirvo para negocios, yo sirvo para ayudarle a la gente, por eso me hice psicóloga, por eso soy predicadora, porque sirvo a la gente, ayudo a la gente. Pero yo no estoy para hacer negocios, y la entiendo, y está bien, no hay problema, no es malo. Pero cuando alguien tiene esa cosquita de hacer un negocio, de querer hacerlo, y le vienen esas voces, uno tiene que decir, ¿qué pasó ahí? ¿Quién me enseñó estas cosas? Entonces dice uno, bueno, el enemigo anda troceándome a cada rato. Pero también la herencia que cargo de mis padres me también ayuda a que las cosas se generen en mí. Y ahí hay quienes hacen cosas, no vinieron hoy, que conste, están, esos sillas vacías son de los que no vinieron, vamos a hablar mal de ellos. Hay quienes hacen cosas o dejan de hacer cosas por el qué dirán. Es uno de los temores, el qué dirán. En su familia, entonces va a hacer algo y dice, uy no, ¿qué dice la sociedad? Y se aparece en Facebook. Y si luego en la iglesia se enteran, y no estoy hablando de algo malo, solo que quiere hacer algo, dice, ay no,
qué vergüenza, qué pena saber qué van a decir de mí. Y dejan de hacer algo que les va a beneficiar por la vergüenza del qué dirán. Entonces, ¿de dónde aprendió eso? ¿De dónde lo aprendió? Bueno, viene el enemigo y le dice, otra vez echemos la culpa al diablo, vergüenza vas a tener. Uy, no. Vergüenza, qué vergüenza lo que estás haciendo. Pero también encuentro la voz de mi mamá, de mi papá, que dice, no vayas a hacer el ridículo, no lo hagas. Tengo un querido hijo espiritual que cuando alababa al Señor, hasta el día de hoy y desde chiquito, yo miraba a su papá y a su mamá ahí, y él siempre quieto, rígido, apenas aplaudía, y no se le mostraba en el rostro ni alegría ni tristeza, solo adoraba. Y yo le dije un día, mira, el Señor te salvó, sí, el Señor te liberó, sí, ¿por qué no danzas al Señor? No sé por qué, pero siento que es mejor así. Entonces yo le dije, ¿sabes una cosa? Tienes vergüenza del que dirán de ti. Y se me queda viendo. Creo que sí, pastor. Me importa mucho lo que la gente piense de mí. Bueno, ¿y has sentido la necesidad de arrodillarte y orar y llorar delante del Señor un día? Sí. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué eso no lo hacía? Es que creo que es inapropiado y se pierde la compostura. No, le dije, tienes miedo del qué dirán. Y por eso no buscas al Señor así en espíritu y en verdad, no te metes. Y le digo una cosa, mira, y en secreto, en la intimidad lo haces, tampoco lo hago. ¿Y por qué? Es que me da vergüenza, porque el Señor sabe que no lo hago en público, pero en privado como que no soy verdadero. Sí, es cierto, tienes un yo falso. Muestras una cara frente a la gente, pero entre los demás, a solas, eres otro. Entonces nos movemos por el qué dirán. ¿Sí? Hay voces que nos atan diríamos, a costumbres, buenas y malas, porque no solo es malo. Entonces piense, ¿qué voces estoy escuchando que no me permiten salir de mis temores o dominar mis temores? Es la ignorancia de muchas cosas. Tenemos que analizar mucho cómo es nuestro estilo de vida y qué nos enseñaron cuando éramos pequeños. El poder de la enseñanza de nuestros padres es grande sobre nosotros. Más grande que muchas veces el poder de la palabra de Dios. Es tremendo, hay que analizar. Bueno, por favor sigamos, porque ustedes me interrumpen mucho. Y después dicen que yo soy el culpable. Sigamos. Vamos a otra forma que nos ayuda a batallar con los temores. ¿Cuál fue la primera que dijimos? La primera es ignorancia. Desconocemos el poder que Dios tiene en mi vida y desconocemos también el poder que tiene la familia en nosotros, y en base a eso seguimos teniendo temores o los temores nos dominan. Levante una de sus manos, muévala por favor. Todavía hay algunos despiertos, qué buena onda. Yo pensé que ya estaban dormidos. Bueno, segundo, otro principio. Descubra quién es usted según Dios. Descubra quién es usted según Dios. Le voy a llevar a un texto maravilloso, uno de mis preferidos, súper conocido, muy citado por los predicadores. Es bellísimo, Jeremías 29:11. Y dice, porque yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. Esa es una promesa. Yo cada vez que leo ese texto me emociono. Cada vez que veo ese texto digo, es para mí. Ya, ¿sabe qué quiero hacer con ese texto? Llevarlo a la Casa de Patentes de Guatemala y patentarlo. Y decir, ese texto es prohibido que lo utilice otro, solo yo lo voy a usar. Y es prohibido que lo citen, los voy a penalizar. Les voy a mandar ahí la ley para que prohíban ese texto en otros lados. Es solo para mí. Lo quiero para mí ese texto. Aprópiese del texto. Dice, cítalo por favor, póngamelo, no me lo quiten, manténgalo ahí.
Porque yo sé, dice el Señor, ¿verdad?, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. En una traducción dice, los planes que yo tengo para ti. Entonces, cuando yo sé que soy valioso para Dios, que Dios me piensa, me va a ayudar a batallar con mi temor. Cuando usted piense de que va a fracasar, porque es el temor al fracaso, piense, Dios tiene un plan para mí. Dios tiene planes para mí. Él me piensa. Ahora, ¿no se siente rico eso? Yo quiero emocionarlo. Dios piensa en mí. Dios tiene mi nombre escrito en su corazón. El corazón del Señor palpita mi nombre. Siento que este mensaje tiene que ir de aquí para atrás porque los de allá no me entienden. ¿Quién lo toma? Y dice, para mí también es eso. Dios me piensa. Es más, Dios me pensó a mí o en mí antes de que yo viniera. Efesios 1, antes de que hiciera el mundo. Él ya tenía un plan para mí. Usted no nació por casualidad. Usted no fue un chiripón. Usted no fue un loteriazo en plena crisis. Le cuento que somos 4 hermanos en mi familia, yo soy el primero. Fui el único que me fui con mis papás a la luna de miel. Ya capisco, ya agarró la onda. De los 4 fui el único que no fue planificado. Gloria a Dios. Un día quise pensar que yo fui la causa por la cual mis papás se casaron. Vivieron 63 años hasta que el Señor se lo llevó a mi papá. En mi casa no, bendito el Señor por eso. En mi casa yo no sabía que era un grito, un pleito, una agarrada entre ellos. No eran creyentes, pero eran temerosos de Dios. Y el Señor los alcanzó con su evangelio después. ¿Sí? Yo no fui planificado, pero Dios pensó en mí. Me conforta eso. Dios sí pensó en mí. Y dijo, me importa un pepino que estos dos no piensen, yo sí pienso en alguien. Y los voy a juntar a estos dos, voy a hacer una conexión de amor con ellos. Y ya. Para no dejar en el aire ese tema, le cuento algo que a mí me emocionó tanto. Un día mi mamá se le escapó y que empezó a contar algo. Mi abuelo, el papá de ella, era misógino, golpeaba mucho a mi abuela. Y era muy machista. De sus hijos, 2 mujeres, a las 2 las tenía de sirvientas en la casa y le tenía que servir a todos. Y mi madre, que era la primera de las 2, sufrió mucho eso. Y veía cómo golpeaba a mi abuela. Y ella se fue golpeada muchas veces. Entonces llegó el tiempo en que empezó a sentir en su corazón que quería casarse, ella quería formar un hogar. Y entonces, en ese tiempo, ellos católicos, muy católicos, imagínense, iglesia evangélica no había. A propósito, sí tengo una rama evangélica porque los padres de mi abuelo fundaron iglesias en Shela. Y mi abuelo creció en la iglesia evangélica, pero era un misógino, era un golpeador, así. Entonces, mi madre, ella no conocía que era el evangelio, no sabía que era eso, pero creía en Dios. Y un día le dieron permiso a la muchacha de salir, y salió un par de horas. Le dijo a la mamá, ve a las 18 calles, estaban en la zona 1, vete a las 18 calles, me compras tal cosa. Y mi madre se fue a las 18 calles, pero iba en su corazón diciendo, Dios mío, yo no quiero un marido como mi papá. Entonces iba caminando, y en eso volteé a ver un templo, el templo del Calvario, de las 18 calles.
Y dijo, bueno, entró al templo. Y si algo le había enseñado a ella, que no tenía que arrodillarse ni ante ningún muñeco. Entonces buscó un lugar en el templo donde no hubiera una imagen. Y en una esquina habían unos reclinatorios y se fue a arrodillar ahí. Y le habló a Dios. Señor, me quiero casar, pero no quiero un hombre que me golpee. Quiero un hombre que me trate bien, que me ame por lo que soy. Señor, yo no quiero un hombre como mi papá. Señor, te pido que me envíes un esposo así. Entonces se levantó llorando, agradeció, se salió del templo, compró lo que tenía y se fue a su casa. A los 15 días, mi papá estaba tocando la puerta del taller de calzado de mi abuelo, era el dueño. Y mi padre venía de su natal Huehuetenango, mi madre es de Xela, y mi papá de Huehuetenango, él venía y, ¿qué saben ustedes? Mi padre es zapatero y venía a buscar trabajo. Y le dijeron, su tía, tengo un amigo que tiene un taller, necesita alguien, ve. Y tocó la puerta y mi madre abre la puerta. Conexiones. Mi padre me piensa. Mi padre me piensa. Tiene planes para mí. Yo debo saber que todo temor que venga a mi vida puede ser mitigado por un padre que me ama. Él tiene un plan para mí y no estoy fuera de sus planes. Cuando yo me abrazo a esa verdad, créanme que los temores tienen que pedir permiso para entrar. Porque no hay un lugar para un temor a la misma vez que está el Señor a la par siendo el Señor. O está el Señor o está el temor gobernando, pero no pueden los dos, porque una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. Entonces repita conmigo en voz alta: o gobierna el Señor o gobierna el temor. ¿Sí? ¿Capisco? Yo sé, dice. Ya me cambiaron el texto. No había pasado todavía por ahí. Y dice el Señor que tiene planes. ¿Cómo son los planes de Dios? En Jeremías 29:11. Planes de bien y no de mal. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que tengas un futuro y una esperanza. Los planes de Dios para mí son buenos. Si lo creo, me va a ayudar mucho en mi corazón a eso. Ahora, cuando usted dice, ¿cómo así que los planes de Dios son buenos y acabo de perder el trabajo? ¿Cómo así que los planes de Dios son buenos pero tengo un familiar enfermo? ¿Cómo así que los planes de Dios son buenos pero estoy en grandes problemas económicos? ¿Cómo así que los planes? Es que para ti eso puede ser malo. Nosotros clasificamos las cosas por buenas o malas. Qué buena onda que aumentaron mi salario. Qué mala onda que me despidieron. Es malo. Qué bueno que gané este negocio, gané mucho dinero. Qué malo que con este negocio perdí. Bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo. Pero ¿qué dice la Biblia? No qué digo yo, ¿qué dice la Biblia? Vaya, los que conocen de Biblia más que yo aquí, ¿qué dice la Biblia? Que todas las cosas son buenas para los que aman al Señor. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas. Porque en Dios, para Él todo es bueno. Para usted no, para Él sí. Para Dios es bueno y es bueno, es bueno y es bueno. Yo no lo entiendo. ¿Cómo puede ser bueno esa enfermedad? Yo no entiendo cómo pudo ser bueno que aquel ser querido se fuera. Yo no entiendo eso. No lo entiendo. Pero el Señor dice, ¿sabes una cosa? Aférrate a esto. Yo tengo planes buenos para ti. Todo lo que venga a tu vida va a ser bueno. Tal vez no en este momento,
pero es bueno. Y te va a dar futuro y una esperanza. Imagínense la gente que no tiene esperanza. ¿Quiénes de los que están aquí hemos estado afligidos? Todos. Y eso que tenemos esperanza en Cristo. Y los que no tienen a Cristo. La Biblia dice por ahí que nosotros que estamos en Cristo y tenemos la luz del Evangelio, a veces andamos en ciertas obscuridades. Y dice, ¿y cómo será la obscuridad por sí misma? Un versículo que alguien tiene que explicar, yo no. Pero a veces entramos en lugares oscuros de nuestra vida, pero dice la Biblia, ¿y eso que tenemos la luz? Imagínense los que no tienen la luz, cuán densa es esa oscuridad. Bueno, entonces número 1, ¿cómo nos ayuda a batallar un temor? Conocimiento. Y número 2, descubrir quién es usted para Dios. Pero no solo esto, que Dios nos dota de capacidades. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Tienen Biblia ahí de carne y hueso? Búsquelo por favor, que se oiga el sonido de sus hojas. Tiene una Biblia digital, ábrala, no sea haragán. Y bueno, si no, en todo caso, léalo en la pantalla, pues, pero hágame la campaña de leerlo. Deme chance que todavía no he llegado ahí. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu con E minúscula de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué nos ha dado Dios? Un poder, un espíritu de poder. Espíritu con E minúscula, no está hablando del Espíritu Santo. Es ese espíritu que está dentro de usted, que lo puede levantar a seguir adelante, decir, yo tengo la ayuda de Dios y con Dios voy a seguir adelante, aunque no lo mire todo claro. Él le ha dado el poder, le ha dado la valentía para seguir adelante. Úsela. ¿Qué dice? No lo vamos a tener me mantienen el texto, por favor. No citemos, lo que voy a citar ahorita no lo pongan. Josué 1:9, usted lo conoce. De memoria, dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Son 4 cosas diferentes, no es lo mismo. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Yo estoy contigo, dice el Señor. Usted tiene que hacer 4 cosas y Dios hace una. Entonces hay que ser valientes, porque dice que te dio un espíritu de poder, no de cobardía. Entonces hay que ser valiente. La mejor definición de valiente usted la sabe, y es hacer las cosas a pesar del miedo que tenemos. Hay que hacer las cosas a pesar del miedo que tenemos. Aunque nos estén ahí, como diría mi abuelita, que se te tiemblan las canillas, decía mi abuelita, que te topan las rodillas ahí del miedo, hazlo, camina. A pesar del miedo que puedas tener, Dios te da un espíritu de capacidad de hacer las cosas. Así que sería bueno caminar. El temor es removido por el poder. Esa palabra poder aquí es dunamis. Esa es la palabra poder en el idioma original. Dunamis, diga conmigo, dunamis. De dunamis viene una palabra traducida que es dinamita. De ahí viene la palabra dinamita, de dunamis. Entonces, ¿cómo es una dinamita cuando explota? ¿Cómo deja el lugar alrededor cuando explota un poco de dinamita o mucha dinamita en el lugar en donde explotó? ¿Deja todo igual? No. Cambia el sistema, destruye lo que esté, remueve cosas. La Biblia dice que tenemos el dunamis de Dios. Tenemos el poder de Dios para cambiar cosas. Cuando se explota, cuando usted activa, algo se va a mover. Las cosas van a cambiar, no van a quedar igual, porque usted tiene ese poder de Dios dentro de usted. No vuelvo a decir, del Espíritu Santo. Es el Espíritu con una pequeña, su Espíritu, el suyo, con el poder de Dios. Sigamos adelante, vamos a ver. Dijimos entonces que nos ayuda a dejar de ser ignorantes, que nos ayuda que Dios nos piensa que somos importantes para Dios. ¿Va conmigo? Tercero, que tenemos una capacidad por el Espíritu Santo adentro para caminar y hacer las cosas porque Él nos dio eso.
Y ahora quiero llevarlos ahí cerquita a el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. En Primera de Juan. Creo, no estoy seguro si se los di a los muchachos, pero si no, dice el texto en Primera de Juan 4:18. Búsquelo usted en su texto, en su Biblia. Y este es otro pasaje famosísimo. Y aquí hay una contradicción, ¿verdad? Hay dos cosas. Levanta sus manos, una de sus manos, muévala. Mueva al vecino, dígale, ya va a terminar, tranquilo, tenele paciencia. Es muy hablador este cuate, ya va a terminar. Dice el texto, en el amor no hay temor. Ahora, la palabra amor que está allí en el idioma original es en el ágape de Dios. No hay temor humano. No es el amor filial, el amor entre amigos o entre la pareja. No es porque yo te amo, vamos a él. No, es el amor de Dios. En el amor, ¿de quién? De Dios. En el amor ágape, en el amor divino, no hay temor. Quiere decir que es como el agua y el aceite. Están como juntos, pero jamás mezclados. O está el amor de Dios en mí, gobernando, o está el temor. ¿Estamos? Una o la otra, pero las dos no. O usted y yo caminamos en el amor de Dios, nos movemos y somos, o lo hacemos por el temor, o nos paralizamos por el temor. O usted es gobernado, o yo soy gobernado por ese amor de Dios, o por el temor que está en mí. No hay opción. No puede usted tener las dos cosas adentro gobernando. Es decir, estamos hablando de gobierno. ¿Quién manda? O manda el amor de Dios en mí, o manda el temor en mí. No hay otra opción. Dice, en el amor ágape, en el amor de Dios, dice, no hay temor. Y después lo enfatiza, sino que el perfecto amor, porque el amor de Dios es perfecto, ¿verdad? En el perfecto amor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace con el temor? Lo echa fuera. Yo no lo puedo echar fuera de mí, pero Dios sí puede. Es que donde está Dios no hay temor. Él no conoce qué es el temor. ¿Conocerá Dios el temor? No. Él no sabe qué es eso. No sabe. Nunca lo experimentará, jamás, porque es el Señor. Es un Dios todopoderoso. Mire, si algo el Señor no ha experimentado este temor, nos mira con paciencia y dice, mi hijo, saber qué le pasa, algo le está pasando, pero yo lo voy a ayudar, porque yo no sé qué es eso del temor para él. Yo no conozco qué es el temor. Pero sí que sí conoce el Señor, su amor, porque Dios es amor. Entonces, ¿en qué esfera se mueve Dios? En la esfera del amor. Lo que te está pasando, hermano, cual cosa que fuese, lo ha movido el amor de Dios. Y puede ser que no sea cosas buenas para ti, desde tu ángulo, pero el amor de Dios, porque donde Dios está su esfera de amor. Y no lo entendemos porque no somos amor, nosotros no somos amor, pero Él sí. Entonces, en la esfera de Él, cuando Él se acerca a mí, ¿qué se acerca? ¿Qué se acerca? El amor. Cuando Él se acerca a mí, ¿qué se acerca? El amor. Y si yo le abro la puerta al Señor en intimidad, ¿qué se va a acercar a mí? Y donde está el amor, se va el temor. Ahí hay una clave de éxito. Entonces, ¿en dónde debo estar seguro? ¿En dónde debo estar seguro? En su amor. Entonces, hermano, el amor es como una
solución que cae en el agua. Digamos, ¿cómo podemos purificar un poco de agua para tomar? Le echamos unas gotitas de cloro, ¿verdad? 1 o 2. Porque sabemos que aunque no miramos eso, cae y empieza a limpiar el agua. ¿Sí o no? Bueno, Dios trae 1 o 2 gotas de su amor sobre nuestra cargada vida, sobre nuestros ofuscados problemas. Con 1 o 2 gotitas Él empieza a limpiar ¿a qué? Yo debo dejarme, debo acercarme. ¿En qué debo estar? ¿En qué debo estar? En el amor de Dios, rodeado de su amor, sentirme pleno en su amor, porque automáticamente el temor no puede estar allí. El perfecto amor echa fuera el temor, porque dice allí, porque el temor lleva en sí castigo. ¿En qué me castiga un temor a mí? Bueno, te trae una gran aflicción un temor. Tengo temor a fracasar económicamente. ¿Estás afligido? Hay una gran aflicción por la economía. Dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para comer mañana? Te viene una gran aflicción por una enfermedad. Entonces te castiga, el temor te está castigando, te subyuga. Entonces el temor trae eso, trae castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Perfeccionado. ¿Qué significará la palabra perfeccionado? Haga conmigo lo siguiente, ayúdeme. Ponga una mano así y haga así. 1, 2, 3. Ahora repita conmigo, perfeccionado. Otra vez, perfeccionado. Otra, perfeccionado, perfeccionado, perfeccionado. Dios hace un proceso conmigo de perfección. ¿Y cómo lo hace? A cincel, a martillo y cincel. Es decir, Él quiere moldearme, pero como soy un tetunte de mármol, Él quiere sacar la mejor figura de mí. Dicen que los escultores miran un pedazo de mármol. A diferencia de los escultores, todos miramos un pedazo de mármol, pero el escultor no mira el pedazo de mármol. ¿Qué mira? Una figura que está dentro. ¿Y qué tiene que sacar él del mármol? La figura. ¿Y en dónde la tiene? En su mente, en su corazón. Y empieza a darle cincelazos a la piedra. Utiliza cosas rústicas para ir sacando la figura que él quiere. Y luego utiliza ahora otras herramientas, lijas y algunas sierras eléctricas, y un gran polvazón. ¿Alguna vez usted ha visto a un escultor haciendo una escultura? ¿Quién lo ha visto? Levante su mano. Sí, maravilloso eso, ¿verdad? Un día fui al museo en Guatemala y había una exposición de escultores haciendo esculturas. Era un polvazón ahí, hermano, pero así. Cuando yo llegué, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Salí blanco de ahí, pero fascinado. Cómo esos hombres, esas mujeres, tenían que trabajar duro, pero sacaban una figura de algo rústico. Levante una de sus manos conmigo y diga, Señor, yo soy ese mármol. Tú eres mi escultor. Estás formándome. Amén. Ahora, ¿quiere una figura más bíblica? Él es el alfarero. Usted es barro. Para que Dios haga algo nuevo en usted, lo que tiene que hacer es quebrantarlo. Oye, hermano, ¿tan serio? Sí, tiene que haber un quebrantamiento. Dios tiene que quebrantar, meterlo otra vez en fuego, meterle agua, volverlo otra vez barro y empezar de nuevo. ¿Duele? Duele. Pero Él tiene una figura en la mente. Es usted. Duele, duele. Pero mejor déjese perfeccionar por ese amor. O lo va a destruir el temor. Póngase de pie, por favor. Traedme un tañedor. Segunda de Pedro. Usted piensa que ya terminé de predicar. Quiero orar por usted y por mí, pero quiero hacerlo pensando en este último texto de Segunda de Pedro 1, 5.
Pero vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid. Diga conmigo, hay que añadir. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, luego paciencia y piedad, amor fraternal, amor. ¿Qué hay que hacer? Añadir. Y dice el texto, hay que añadir a nuestra vida dominio propio. Pablo dice que el fruto del Espíritu es, usted se conoce el texto, ayúdeme, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza significa dominio propio. Cuando la persona llega al máximo de la llenura del Espíritu Santo es que tiene dominio propio. Empieza por amor, es la base, pero se va construyendo y se le conoce por dominio propio. Entonces, el temor también se batalla con dominio propio. Usted dígale al Señor, Padre, dame fortaleza de carácter. Ayúdame, Señor, a ser maduro emocionalmente, a tener el dominio propio de ciertas cosas que no debo de hacer para evitarme fracasos. Y voy a añadir a mi vida todas estas cosas para vivir libre del temor, en el sentido de que lo tenemos dominado. Hay que añadir dominio propio, hay que añadir. ¿Qué significa esto, mis amados? Que la cosa no termina hoy, que hay que seguir cada día añadiendo. ¿Sí? ¿Quién ya lo logró todo? ¿Quién aquí dice, allá está santo, 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 y falto yo el cuarto santo? Santo, 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 santo. No, estamos fritos. Hay que trabajar. Nadie dice ya lo logré. Cuando alguien diga ya lo logré, es que voltea a ver, ya está en su presencia. Ahí Dios termina de hacer la obra. Para mientras usted está aquí, seguimos en el camino. Entonces, mientras estamos aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que añadir. ¿Capisco? Hay que añadir. Hay que hacer algo más. Siempre hay algo más por añadir en nuestra vida. No podemos decir, ya lo hice, ya la logré. No, hay que añadir. Es que soy pilas, ya, ahí está frito. Diga, hay que añadir, hay que añadir, hay que añadir. Añadirle a otro, no, hombre, a usted mismo. Es que viera, hermano, a aquel sí hay que meterle una añadidura de 5 metros porque el cuate no crece. Usted añada 1 centímetro o 2 a su estatura en Cristo. O usted trabaje con usted. Por más que usted quisiera añadirle a otro, no puede. Si apenas puede con usted. Añada, agregue, sea mejor. Entonces, dejemos de la ignorancia de lado, dejemos que Dios haga su trabajo en mí. Voy a tomar el poder de Dios en mi vida. Voy a agregarle fe y voy a añadir a mi vida. Y ahí está la batalla. Si la agarró, qué buena onda. ¿Sí? Si agarró aquí lo que la palabra dice, buena onda. Si lo agarró como un acervo cultural, qué buena onda que hoy aprendió algo. Pero si usted dice, no, eso lo voy a aplicar a mi vida, gloria a Dios. Agregamos. De eso se trata, de ser mejores. ¿Quién está contento como es? ¿Y quién quiere ser mejor? Cierre sus ojos, levante sus manos conmigo. Y así en la quietud de su corazón, yo le animo a que usted ore por usted mismo. Si usted quisiera, si le nace poner una mano en su corazón, hágalo. Si a usted le nace poner una mano en su mente, en su cerebro, hágalo. Y dígale al Señor, ayúdame a ser mejor. Ayúdame a ser mejor. Yo no quiero estar conforme como estoy, yo quiero mejorar mi vida cada día. ¿Está conmigo?
¿Está diciendo eso a Dios? Todavía falta mucho por hacer en mí. Cuando tú consideres que yo ya estoy lo óptimo, es porque ya estoy en tu presencia. Ahí ya se culminó la obra de Dios. Pero todavía está vivo, todavía está en la tierra. No ha terminado Dios con usted. Todavía falta. Entonces dígale: Señor, aquí estoy. Aquí está esta piedra de mármol para que golpetees en mí. Aquí está este barro para que lo formes. Señor, aquí está. Me libró de todos mis temores. Padre, oro por cada uno de mis queridos hermanos que con mucha paciencia me han escuchado esta mañana, batallando con este calor, pero han sobrevivido a esta prédica. Te pido por ellos. Clamo por sus vidas, para que la batalla diaria sea ganada en Cristo Jesús. Que entiendan mis hermanos y yo que esta batalla es hoy, no es mañana, no fue ayer, es hoy. Que entiendan mis hermanos que es hoy, ahora, aquí, la batalla. Y dile al Señor: Señor, ayúdame hoy